entonces a continuar desde donde dejamos ayer. Ayer, en la última parte de la clase, estuvimos hablando sobre la selección natural. Estuvimos hablando que la selección natural, por ejemplo, lo que hacía era favorecer el polimorfismo, es decir, estas variaciones que existen en una población, que coexisten en una población, y también estuvimos hablando un poco de que la selección natural afecta el fenotipo. Eso es lo último que vimos ayer de selección natural. Lo que tenemos que ver hoy son los tipos de selección natural. No existe un solo tipo de selección natural, sino que podemos clasificarlas en 5 categorías distintas. Normalizadora, disruptiva, direccional, esas 3 se basan más que todo en cómo varía una característica. En selección dependiente de frecuencia, que obviamente si se llama dependiente de frecuencia, está relacionada con la frecuencia de algo, puntualmente se relaciona con la frecuencia en la que hay un fenotipo en particular. Y la última, la selección sexual, que, como su nombre lo indica, está relacionado con la reproducción sexual y obviamente con la obtención de pareja. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estos tipos de selección natural. Recuerden, chicos, que los ejemplos son muy importantes, que se los preguntan puntuales cuando vayan a hacer los resúmenes, tanto de ecología como de evolución. Siempre tengan en cuenta eso, siempre tengan en cuenta que tienen que saberse los ejemplos. Entonces, vamos con el primer tipo de selección natural, que es la selección normalizadora. La selección normalizadora es un tipo de selección donde se favorece el crecimiento de los individuos que tienen un fenotipo intermedio y se desfavorece a aquellos individuos que tienen características extremas. Les doy un ejemplo. En las aves, por ejemplo, en los estorninos boyeros, el tamaño de la nidada, es decir, la cantidad de huevos que ponen, cuando es de 1 a 4 huevos, es una característica favorable, es decir, entraría dentro de rango medio. Cuando los pájaros ponen más de 5 huevos o menos de 4, generalmente son de 2 a 4, se desfavorece esas características. ¿Por qué? Porque cuando tienen más de 5, la mayoría no tienen para alimentarse, y cuando tienen menos, muchos no pueden sobrevivir. Entonces, cuando yo tengo pocos individuos y encima tengo alguno que se muera, tengo probabilidad de que no me quede nadie vivo. Entonces, otro ejemplo de selección equilibradora o normalizadora o estabilizadora es los pesos de los bebés humanos al nacer. Sobre todo antes del siglo XX o en zonas donde hay pobreza. ¿Por qué? Ustedes se fijan, la mayoría de los bebés, obviamente hay excepciones, pero la mayoría de los bebés nacen con un peso entre 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilos, 3 kilos y medio, van por ese rango. ¿Sí? Es decir, la mayoría nacen con la característica intermedia. Son pocos los bebés que nacen con 7 kilos o los bebés que nacen con 700, 800 gramos. ¿Por qué? Porque este tipo de selección natural lo que hace es aumentar los individuos que tienen una característica intermedia. Por ejemplo, un peso intermedio. ¿Por qué les digo sobre todo antes del siglo XX o donde hay pobreza? Porque la realidad es que con las nuevas, con el avance de la ciencia, los bebés pequeños, de 800 gramos, 1 kilo 200, 1 kilo y medio, han sobrevivido. Hay ejemplos donde ese peso de bebé ha sobrevivido. Entonces, sobre todo esta selección se aplica en lugares donde hay mucha pobreza y no se puede acceder a una salud correcta, no hay suficiente salud, o antes del siglo XX, donde todavía no existían tantos avances como para poder salvar a esos individuos tan pequeños. También el tema de que sea muy grande el bebé es un peligro no solamente para el bebé, sino también para la madre durante el parto. Entonces, por esa razón, la mayoría de los bebés pesan entre
2 kilos y medio, 3 kilos y medio, están entre ese rango de peso. ¿Se entiende lo que es la selección normalizadora? Sí, Dani. Bien. Vamos entonces con la selección disruptiva. ¿Qué es la selección disruptiva? La selección disruptiva es un tipo de selección donde es todo lo contrario. Yo lo que estimulo son las características extremas, es decir, individuos con una característica extrema y individuos con otra característica extrema. Y disminuyo la cantidad de individuos que tienen una característica media. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que estos individuos que tienen esta característica extrema y estos que tienen esta característica extrema, llegue un momento que sean tan diferentes que se terminen transformando en dos especies distintas. Esto ya lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos especiación. Pero básicamente, este tipo de selección natural estimula el crecimiento de individuos con dos características extremas, es decir, o los muchos o los pocos. Por ejemplo, el ejemplo que ustedes tienen es el del salmón plateado. En el salmón plateado, las hembras ponen los huevos, maduran aproximadamente a los 3 años. Los machos maduran a los 2 o a los 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tienen que reproducir, se ha descubierto que los machos de 3 años, que son más grandes, obviamente le ganan a los que tienen 2 años. Pero los machos que tienen 2 años y son pequeñitos, también pueden reproducir esos huevos, también pueden fecundar a esos huevos. Quiere decir que estimulo las características extremas. O el macho de 3 años con tamaño grande, o el macho de 2 años con tamaño chiquito. Entonces ustedes me van a decir, ¿y los que tienen 2 años y tienen tamaño grande? ¿O los de 3 que tienen tamaño chiquito? Bueno, se ha demostrado que esos individuos no tienen tanta capacidad para reproducir, es decir, no estarían desfavorecidos, estarían dentro de las características intermedias y no se ven favorecidos por este tipo de selección. Entonces, esto de los salmones también entra dentro de un ejemplo de selección sexual, ya lo van a ver por qué, y dentro de selección dependiente de frecuencia, que son otros tipos de selección natural. Pero a mí me interesa que vean sobre todo acá la diferencia entre lo que es una selección normalizadora, se ve clara la curva, fíjense cómo yo estimulo las características intermedias, y en la disruptiva todo lo contrario, estimulo las características bien extremas. Otro tipo de selección es la direccional. ¿Qué significa la selección direccional? En este caso, en la selección direccional se estimula un solo tipo de característica, es decir, favorece el incremento de individuos con una característica fenotípica determinada. Entonces, les doy ejemplos. Por ejemplo, los insecticidas, el uso excesivo de insecticidas, cada vez ha hecho que la mayor cantidad de insectos que existen sean resistentes a los insecticidas. Lo mismo pasa con los antibióticos y las bacterias. Cada vez existen más bacterias resistentes a los antibióticos. Lo mismo pasa con un antiviral que se usó durante muchos años para tratar el HIV, que se llamaba AZT, que también de tanto usarlo, el virus se volvió resistente a ese antiviral. Entonces, en todos estos casos, si ustedes se fijan, yo lo que estimulo es una característica extrema. Por ejemplo, todos aquellos individuos que son resistentes a los antibióticos viven. Aquellos que no, que son todos los que están acá, se mueren. Entonces estimulo una característica extrema. Lo mismo pasa con un ejemplo que les toman muchísimo en la facu, que se llama melanismo industrial, o polilla moteada del abedul. ¿Qué es esto? Esto que tienen acá. ¿Qué es lo que pasó en el melanismo industrial? En el melanismo industrial, antiguamente, existía, estas son polillas, esta es la vistón betularia de color claro y esta es la vistón betularia de color oscuro. Predominaban estas, y había muy pocos individuos de esta vistón betularia oscura. ¿Qué pasó? Empezó la industrialización, empezó la contaminación, y todo lo que son
árboles, ramas, hojas, empezaron a tornarse cada vez más oscuras producto de la contaminación. Entonces, estas polillas que tienen acá, en el fondo negro de la contaminación, eran más fáciles de ver. Entonces los depredadores se las empezaron a comer. Entonces estas que existían en menor número, empezaron a reproducirse, se camuflaban mejor y reemplazaron a estas. Es decir, hoy en día existen más que todo polillas negras, ¿sí? La polilla moteada del abedul, en color oscuro, y esta hay muy pocos especímenes. Entonces, ¿qué pasó? Producto de la contaminación, se estimuló a individuos con una característica en particular, en este caso, la característica color oscuro. Pero, este ejemplo, fíjense acá les comparamos las tres gráficas de los tipos de selección, es decir, la normalizadora, que me estimula las características medias, la disruptiva, que estimula dos características extremas, y la direccional, que estimula una característica extrema. Pero volviendo al caso de la polilla moteada del abedul, que es esta, que les dije que es un ejemplo de selección direccional, si ustedes se acuerdan, nosotros también estuvimos viendo que ayer el concepto de polimorfismo. ¿Recuerdan que dijimos que el polimorfismo era como muchas variantes que coexistían dentro de una misma población? Por ejemplo, hablamos de los grupos sanguíneos, hablamos de los tipos de caracol. ¿Se acuerdan de esto? Que lo estuvimos viendo ayer, que eran muchas variantes que podían coexistir en una misma población, y que eso era lo que se llamaba polimorfismo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ayer vimos dos tipos de polimorfismo. Por ejemplo, el polimorfismo equilibrado era cuando todas las variantes podían coexistir en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con los distintos caracoles? Todos los caracoles coexistían al mismo tiempo. Pero también les conté que existía lo que se llamaba un polimorfismo transitorio. Era cuando, con el correr del tiempo, una variante reemplazaba a la otra variante. Y les dije que el ejemplo era la polilla moteada del abedul. Entonces, ¿por qué es un ejemplo también de polimorfismo transitorio? Porque justamente una característica va reemplazando a la otra. Con el correr del tiempo, esta variante fue reemplazando a esta. Entonces, por eso también es un polimorfismo transitorio. No solamente es un ejemplo de selección direccional, sino también es un ejemplo de polimorfismo transitorio. ¿Qué otro ejemplo de selección natural hay? La dependiente de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si algo les dice dependiente de frecuencia, quiere decir que depende de cuán frecuente sea algo. ¿Qué quiere decir? En este caso, este tipo de selección natural, cuando tengo un fenotipo que es muy común y que tengo muchos individuos, lo disminuye. Y cuando tengo un fenotipo que es poco común y que hay pocos individuos, lo aumenta. Entonces hace como el efecto contrario. Es decir, en aquellos individuos que tienen una característica poco común, se incrementan, y la que tienen una característica muy común, los disminuye. Por eso, el tema de los salmones, que les conté recién, de los machos de 2 años y de los de 3 años, también es un ejemplo de dependiente de frecuencia, porque yo estimulo el crecimiento de los machos de 2 años, que son pequeños, y de los de 3 años, que son grandes. Entonces estimulo el crecimiento de esos dos, y de los otros de 2 y 3 años no. Entonces, otro ejemplo también es lo que pasa con los depredadores y la presa, que también lo vimos. ¿Se acuerdan que yo les dije que un depredador nunca tenía una sola presa? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un depredador? Ve que este grupo, hay mucha cantidad de individuos, es muy frecuente, va y come, 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 come. ¿Y qué logró con eso? Que por ahí la otra presa, que era menos común y que había menos individuos, empiece a aumentar. Entonces, de esa manera, por eso les digo que esta selección se llama dependiente de frecuencia. Cuando hay muchos individuos con una característica, disminuye su número, y cuando hay individuos con una característica y hay pocos individuos, aumenta su número. A eso se le llama selección dependiente de frecuencia. Y el último tipo de selección que vamos a ver
es la selección sexual. ¿Qué quiere decir esto? Está relacionada con la búsqueda de la pareja y la reproducción sexual. Y lo vamos a dividir en intrasexual y intersexual. ¿Qué quiere decir eso? La intrasexual es cuando compiten miembros del mismo sexo para parearse con el sexo opuesto. Por ejemplo, generalmente son machos. Los salmones machos compiten entre sí para fecundar los huevos de la hembra. Los elefantes marinos, que les conté ayer que un elefante marino tiene un harén, los elefantes marinos se pelean entre sí para fecundar a las hembras. Eso es una selección intrasexual. Compiten los individuos del mismo sexo para parearse con el sexo opuesto. ¿Cuál es la diferencia con el intersexual? En el intersexual hay un sexo que ejerce una presión selectiva sobre el otro. ¿Para qué? Para que se aparee. Por ejemplo, generalmente la intersexual, la hacen las hembras sobre los machos. Por ejemplo, la hembra elige para aparearse el macho que tiene la cornamenta más grande. En individuos que tienen cornamenta, que tienen cuernos, cuanto más grande sea la cornamenta, la hembra lo elige más para aparearse. En los pavos reales que tienen ahí, que les conté el ejemplo, la hembra elige al pavo real que más colores tiene en sus plumas. En los monos narigudos, la hembra elige al mono que tiene la nariz más grande. Entonces, es una presión que ejerce un sexo sobre el otro. Generalmente, las hembras sobre los machos. Entonces, ¿para qué? Y porque si vos tenés las plumas más coloridas, yo me quiero aparear más con vos. Entonces, es una presión selectiva que hace un sexo sobre el otro sexo. ¿Se entiende esto? ¿Se entienden los tipos de selección natural? ¿Hay alguno que no ha entendido alguna? ¿Alguna no se entendió? Yo creo que no entendí muy bien los primeros dos. La estabilizadora y la direccional. Estas Sí, dos. Bueno, la estabilizadora es justamente la más fácil de todas. Es decir, la selección lo que hace es seleccionar individuos que tienen características intermedias. Ni muy chico ni muy grande. Ni mucha cría ni poca cría. Ni mucho peso ni poco peso. El intermedio. Entonces, estimula individuos que tienen características intermedias. Como les dije yo, bebés ni muy poco peso ni muy alto peso, bebé con peso intermedio. Las nidadas, ni muy poca cría ni demasiada, intermedia. Entonces, en este caso, la selección estabilizadora o normalizadora me estimula el crecimiento de aquellos individuos que tienen las características intermedias. Y la direccional, perdón, la disruptiva, que es la que vos no habías entendido, es todo lo contrario a la anterior. Esta disminuye la cantidad de individuos con características intermedias y aumenta a los individuos que tienen una característica extrema, o muy poco o mucho. Entonces, la disruptiva te estimula características totalmente extremas, no los individuos que tienen características intermedias, reduce la cantidad de individuos que tienen esa característica y aumenta los que tienen una característica más bien extrema. Los de 2 años que son pequeñitos y los de 3 años que son bien grandes, bien extremas las características. Entonces, aquellos que tienen alguna característica intermedia, la selección disruptiva disminuye su número, porque no los favorece. Favorece a los que tienen alguna característica extrema. ¿Se entiende? sí, profe, ahí entendí mejor, gracias. ¿Alguna duda más de la selección natural? ¿De algún tipo de la de selección que no se haya entendido? ¿Que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué me genera la selección sexual? ¿Qué genera esta selección sexual? Lo que genera es lo que se llama el dimorfismo sexual. ¿Qué significa el dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual son diferencias entre los machos y las hembras. Ese dimorfismo sexual es causado justamente por esta presión selectiva que hay para buscar pareja o para reproducirse. La mayoría de las características del dimorfismo sexual no
son tan adaptativas. ¿Qué quiere decir eso? Son características que les sirven para conseguir pareja, que no están relacionadas con la reproducción, sino más bien con la búsqueda de pareja, pero muchas veces son desfavorables. Porque, por ejemplo, como yo les dije a los chicos esta mañana, un pavo real que tiene muchos colores, buenísimo, la hembra va a querer reproducirse con él, pero es más llamativo. Y si es más llamativo, ¿qué pasa? Es más susceptible a ser casado. Exacto. Entonces, muchas de las características estas, que son beneficiosas para que atraer a una hembra, por ejemplo, no son beneficiosas con los depredadores, porque llaman más la atención. Pero, por ejemplo, acá les hemos puesto algunos ejemplos de diferencias que existen entre los machos y las hembras, que se llama dimorfismo sexual. Por ejemplo, los babuinos, el macho tiene los caninos y el tamaño corporal más grande que las hembras. En los impalas, que tienen cornamenta, el macho tiene la cornamenta más grande que la hembra. Y de hecho, cuanto más grande tenga la cornamenta, más atractivo es para la hembra. En el azucarero púrpura, que es este, el plumaje azul brillante es típico del macho. Entonces, de esa manera también atrae más a la hembra. Y en las especies que son monogámicas, generalmente los machos y las hembras se parecen. No tienen tantas diferencias como en las especies que no son monogámicas. Entonces, ¿qué genera este dimorfismo? Justamente la selección sexual, que es lo que vimos antes. Tanto la selección intersexual como la selección intrasexual. Ahora, hemos estado hablando de selección natural. ¿Cuál es la respuesta a la selección natural? Adaptarse. La adaptación es el resultado de la selección natural. La selección natural, cuando se aplica sobre una determinada población, ¿qué ocurre? Esos individuos o se adaptan o se mueren. No tienen otro. Entonces, ¿cómo definiríamos a la adaptación? Bueno, en realidad hay muchas maneras de definir a la adaptación. Hay algunas definiciones que dicen que es encontrarse ajustado al ambiente o tener una característica particular según el ambiente. Nosotros nos vamos a concentrar en esta definición de adaptación, que es básicamente una adaptación fisiológica en la vida de un organismo o de una población. ¿Y a qué hace referencia? La verdad, chicos, que podríamos estar 3 días hablando de ejemplos de adaptación, porque adaptaciones hay miles de adaptaciones. Más, ustedes deben conocer, hasta lo estuvimos mencionando en la primera unidad de biología y me estuvieron mencionando ejemplos. Es decir, adaptaciones hay un montón. Nosotros les ponemos algunas de las que salen en el cuadernito de la Facultad de Medicina, que son los ejemplos que la Facu pide, pero la realidad es que no son los únicos que hay. Hay un montón. Entonces, por ejemplo, el pájaro carpintero, que me imagino que todos sabrán cuál es, tiene 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás para poder sostenerse. Tiene plumas en la cola para poder apoyarse mejor en el árbol. Tiene un pico obviamente potente que le permite ir picando la corteza del árbol. Tiene músculos cervicales que son resistentes, porque justamente con tanto movimiento de la cabeza terminarían lesionados, si no. Entonces, tienen músculos cervicales fuertes para poder hacer ese trabajo que ellos hacen. Y lo más impresionante, más allá de que ellos tienen una lengua, una vez que hacen el agujerito, meten la lengua y sacan el bicho que hay adentro. Tienen una lengua larga para alcanzar los insectos que están debajo de la corteza. Pero más allá de eso, a mí la adaptación más fascinante que me parece de todas las que tiene, es que en el cráneo, en su cráneo, que imagínense el cráneo es así, tiene espacios aéreos, tiene espacios de aire para amortiguar el golpe, el impacto de los golpes que da con la cabeza cuando pica la corteza del árbol. O sea, fíjense que está totalmente adaptado y miren la cantidad de adaptaciones que tiene. Hay, por ejemplo, adaptaciones en insectos. Los insectos, por ejemplo, generalmente tienen muchos mimetismos para parecerse por ejemplo, a las plantas y ser más difíciles de ser depredados. También una adaptación muy importante es la que han tenido las flores, las plantas con flores, porque
A la planta lo que le interesa es que la polinicen, es decir, que algún polinizador venga en ella, se lleve el polen pegado en sus patas y en su cuerpo y lo desparrame. Entonces, para yo poder hacer eso necesito atraer al polinizador, a la abeja, al picaflor, al que sea. Entonces, ¿qué ha hecho las plantas con flor? Y cada vez tienen colores más vistosos, sus nectarios, que es básicamente lo que viene a comer el polinizador, que es el néctar, también es más vistoso, para que les sea más fácil o para que atraiga mejor a estos polinizadores. Hay plantas como las orquídeas que tienen un pétalo modificado, que es como un labio, entonces la abeja queda retenida ahí, para que no se pueda ir. También hay un pájaro que se llama pájaro artesano, porque dice que sabe usar herramientas. Claramente no es que sabe usar herramientas, sino que lo que hace es, como no tiene la lengua larga para poder meter y sacar el bichito, usa un palito con su patita, parramanito, usa un palito, como si fuera un escarbadiente, mete el palito y engancha, por ejemplo, el gusanito que se va a comer. Eso se llama pinzón artesano, porque justamente usa los palitos como si fueran escarbadientes para pinchar el insecto que se va a comer. Entonces, todas estas son algunas de las adaptaciones que hay. ¿Sí? Tampoco es que es solo estas. Hay un montón de adaptaciones más. Les hemos puesto estas que son como las que les preguntan en la facu. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? No. Bien. Hay adaptaciones al ambiente, puntualmente al ambiente físico. Y eso es lo que se conoce como clina y ecotipo. Presten atención acá, que son conceptos que por ahí les cuestan bastante, y la realidad es que, si ustedes se lo imaginan, es mucho más fácil de entender. Les digo que es la definición de una clina. Una clina es la variación de una característica o varias fenotípicas relacionadas con el gradiente ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los mamíferos que viven en lugares más fríos tienen las orejas más pequeñas que los mamíferos que viven en lugares más cálidos. Hay una característica fenotípica, las orejas, que varió de acuerdo a las condiciones ambientales. Eso se llama clina, la característica que varía fenotípicamente según el cambio de condiciones ambientales se denomina clina. ¿Y qué es un ecotipo? El ecotipo son cada uno de esos grupos de especies que se forman, que tienen fenotipo distinto porque ocupan hábitats distintos. Les doy un ejemplo. Esto que tienen acá es la planta de frutilla, también llamada Potentilia glandulosa. La planta de frutilla. ¿Qué se hizo? Se cultivó a distintas altitudes la misma planta. Por ejemplo, fíjense, sobre el nivel del mar, a los 1000 metros, a los 1500 metros, a los 3000 metros, se cultivó la misma planta a distintas altitudes. Entonces, ¿qué observaron? Que estas plantas eran fenotípicamente distintas. Esta era más chiquita, cuanto más alta era, esta era más larga, cuando se cultivó sobre el nivel del mar. Entonces, fenotípicamente variaron según, en este caso, un cambio ambiental, que es la altitud. Entonces, ¿qué es la clina? La clina es la característica que cambia. Por ejemplo, el tamaño de la planta. ¿Y qué es el ecotipo? El ecotipo es cada uno de estos grupos que se encuentran en los distintos ambientes. El grupo de plantas que vive acá, el grupo que acá, el grupo de acá, el grupo de acá. Cada uno de estos son ecotipos distintos. Fíjense que en este caso la variación ambiental es la altitud. También podríamos haber variado la temperatura y ver qué pasaba. Entonces, la clina es la característica que cambia. Las orejas de los mamíferos cambian de tamaño según la temperatura. Eso es la clina. Ahora, el ecotipo es cada uno de esos grupos que se forman en hábitats distintos y que presentan fenotipos distintos.
¿Se entiende la diferencia entre la clina y el ecotipo? Sí. Y Dani. Lo que se demostró, estudiando la potentilla glandulosa, que es esta planta que ven acá, que es la planta de frutilla, es que las diferencias genéticas de las plantas individuales, que es eso, supongamos que la planta que tenía acá tenía diferencias genéticas con esta, se fueron como expresando en el grupo. Entonces, se fueron expresando en todas las plantas que vivían acá, en todas las que vivían acá. Es más, lo que se logró o lo que se hizo es a las mismas cultivarla bajo las mismas condiciones. Es decir, por ejemplo, todas acá después. Y lo que se vio es que igual fenotípicamente eran distintas. Unas más altas, otras más bajas. Acá claramente lo que nos muestran es cómo variaron su fenotipo con la altitud. Cuanto más altura tenía o a más altura se las había cultivado, fíjense que la planta era más chica. Miren, a los 3.000 metros la planta era muchísimo más pequeña que sobre el nivel del mar. ¿Se entendió? Y Dani. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos No, bien. yo no. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es la coevolución? La coevolución es básicamente, yo también se los mencioné, se los he estado mencionando, cuando dos especies evolucionan en forma simultánea. ¿Y por qué evolucionan en forma simultánea? Porque uno ejerce una presión selectiva sobre el otro y este sobre el primero. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de coevolución? Por ejemplo, lo que les dije recién de las plantas y los polinizadores, las plantas con flor y los polinizadores. El polinizador quiere comer, entonces busca néctar. Obviamente tiene su aparato bucal desarrollado para poder meterse en una flor y comer el néctar. La flor necesita el polinizador para que la polinice. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ser colorida, poner una forma de nectario que sea atractivo. Entonces, ambas han evolucionado, tanto los polinizadores con las plantas, de manera conjunta, porque el polinizador ejerció una fuerza, una presión selectiva sobre la flor y la flor sobre el polinizador. Otro ejemplo muy interesante es el ejemplo de los bencetósigos y los depredadores. Hay plantas que tienen una savia amarga que además es tóxica, que se llaman bencetósigos. Entonces, todos los animales que la comían, ¡pum!, se morían. Y la comían y ¡pum!, se morían. Obviamente para la planta es una defensa eso. O sea, el tener una sustancia amarga que nadie come y si se comen se intoxican, claramente es una ventaja. Ahora, ¿qué pasó? La mariposa monarca, que es un tipo de mariposa, desarrolló en su oruga enzimas que le permitían comer ese veneno, pero que no las mataba. Es decir, iban acumulando esa sustancia amarga, pero no las mataba. Entonces, vemos una evolución entre la mariposa monarca y el bencetósido. Miren, vamos a hablar de lo que se llama el mimetismo. ¿Alguien sabe lo que significa mimetizarse? Como camuflarse, ¿no? A ver, ¿qué significa mimetizarse? ¿Alguien se mimetizó con algo? Parecerse fenotípicamente a alguien, ¿sí? Entonces, dentro de los mimetismos existen los mimetismos mullerianos y los mimetismos batesianos. ¿Qué significa esto? Escuchen bien. El mimetismo mulleriano es cuando hay especies que no están emparentadas, que no son parientes entre ellos, pero se parecen entre sí en alguna característica preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay insectos que tienen el mismo color que la mariposa monarca para advertirle a los depredadores que tienen mal sabor y que tienen veneno. Ya lo vamos a ver. Miren. Esta abeja, perdón, esta avispa tiene aguijón y veneno. Esta avispa y esta abeja, todas
también tienen aguijón y veneno. Entonces, se parecen todas, están todas mimetizadas, se llama mimetismo mulleriano, porque tienen una característica fenotípica para indicarle al predador que tienen aguijón y que tienen veneno. Entonces, entre ellas hay un mimetismo verdadero. Todas se parecen, estas 4, porque todas tienen aguijón y todas tienen veneno. Ahora, existe lo que se llama el falso mimetismo, que son especies que tienen una coloración parecida a otra, o sea, fenotípicamente se parecen a otra, para indicarle al predador que ellos también son peligrosos, pero ellos no tienen ninguna característica peligrosa. Es como si se disfrazaran de mentiritas, ¿se entiende? Por ejemplo, la mariposa virrey se parece fenotípicamente a la mariposa monarca, pero ella no tiene veneno y tampoco es amarga. Miren, esta es la mariposa verdadera, esta es la mariposa monarca. Esta es la que verdaderamente, su oruga que está acá, ¿cómo es el proceso? Esta es el bencetósigo. ¿Qué hace la oruguita? La oruguita se come el bencetósigo, lo va acumulando al bencetósigo y se va volviendo cada vez más amargo y esa sustancia tóxica la acumula. Cuando se transforma en mariposa monarca, que es esta, tiene veneno y tiene un sabor hediondo, es amarga. Entonces, con esta coloración le dice al predador, che, fíjate porque soy amarga y tengo veneno. Esta es la mariposa virrey. No tiene veneno, no es amarga, no come bencetósigos, pero desarrolló una coloración muy semejante a esta para que crean que también tiene veneno y que es amarga. Entonces se llama falso mimetismo o mimetismo batesiano. Lo mismo pasa con estas 3, miren, ¿se acuerdan que yo les dije que todas estas se parecen fenotípicamente porque tienen aguijón y veneno? Que esto era un mimetismo mulleriano. Bueno, estas 3 que tienen acá, esto es una mosca, que se llama mosca sírfida, esto es una mariposa, y esto es un coleóptero. Los 3 se parecen a las avispas, y sin embargo ninguna de estas tiene aguijón ni tampoco tiene veneno. Entonces tienen un falso mimetismo o mimetismo batesiano. Tienen una característica para indicarle al predador que son venenosas y que tienen aguijón, y la realidad es que no tienen ni aguijón ni tampoco son venenosas. ¿Se entiende la diferencia entre el mimetismo mulleriano y batesiano? Sí, Dani. Dani, Dime tú. o sea, no entiendo cómo hacen para parecerse, eso es lo que no me queda claro. Pero típicamente, ellas ya cuando nacen, tienen los genes que codifica para esos colores parecidos, diríamos, de nacimiento. Es decir, lo llevan en los genes. Se parecen fenotípicamente, pero ellas no tienen veneno porque con el correr de la evolución se dieron cuenta que si desarrollaban una característica parecida a las otras, no se las iban a comer porque pensaban que tenían veneno. O en el caso de las avispas, porque pensaban que tenían aguijón y veneno. ¿Se entiende? No es que Sí. ellas fenotípicamente nacen con, porque se han dado cuenta con el correr de la evolución que ese fenotipo es favorable, porque en cierta parte la protege de la depredación. Y ella no tiene veneno y tampoco tiene sabor amargo. Entonces, con el correr de la evolución se han dado cuenta que es una característica favorable tener esa coloración, porque me hace parecerme a otra que no se la quieren depredar. ¿Se entienden? Sí, gracias, Dani. De nada. ¿Alguna duda de lo que hemos visto del mimetismo mulleriano y batesiano? ¿No? Bien, perfecto. Esto está bueno cuando alguien dice, te mimetizás con alguien, es que te pareces fenotípicamente a alguien, ¿sí? Están mimetizados, se visten igual, se peinan igual, se pintan igual, usan la misma ropa. A eso se refiere. En este caso las mariposas no se peinan ni se pintan, pero fenotípicamente son muy semejantes. Y eso es para confundir en este caso al depredador. Bien, vamos a seguir avanzando. Hasta acá nosotros hemos visto que Darwin, con sus teorías, decía que la selección natural genera adaptaciones
y casi que toda característica de un individuo es una adaptación. Obviamente, se empezó a cuestionar tanto la selección natural como las adaptaciones. Uno de los que primero comenzó la crítica fue Moto Kimura, que plantea esta teoría neutralista, que ya la vimos el otro día, donde él decía que no todas las características te hacían más o menos apto, sino que las características, en realidad, la mayoría de las que tenemos son características neutras. Entonces no son, ni nos hacen ni más aptos ni menos aptos. Y lo que él decía es que esta variabilidad que existe ocurre por mutaciones y ocurre por deriva genética. También hubo otros críticos a las adaptaciones, donde decían que por qué había que pensar que toda característica de los individuos tenía una función o un propósito. Entonces decían que, por ejemplo, las características de los individuos podían ser consecuencias de restricciones en el desarrollo y no lo deberíamos considerar como una adaptación. O sea que en criollo, lo que ellos decían es que no toda característica de un individuo es una adaptación. También estaban los que criticaban a la selección natural, diciendo que la selección natural hace lo que puede. Es decir, que la selección natural tiene limitaciones, no como Darwin decía, que no hablaba de las limitaciones de la selección natural. Entonces, ¿qué limitaciones tenía la selección natural? Por ejemplo, los genes. Es decir, Darwin hablaba de las características hereditarias, de las variables que eran hereditarias, de la selección natural que influía, pero la realidad es que los genes cambian dentro de ciertos límites. Yo no puedo cambiar todos los genes por completo. La selección natural menos. También hablaban de que los cambios que se producen en los individuos están limitados también por el desarrollo del individuo. Y no solamente por el desarrollo, sino por las limitaciones en la estructura que tiene un organismo. Por ejemplo, si yo quiero que un caracol tenga la concha más grande, yo lo que tengo que hacer es, primero, que hay una limitación estructural en el organismo. No voy a tener que, o la selección natural, no va a poder hacer que todos los caracoles tengan las conchas más grandes, porque claramente si quisiera tener la concha de otro tamaño, el animal sería muy pequeño, o debería usar otro material para hacer la concha que sea más resistente. Entonces, hay una limitación, sobre todo en la estructura del organismo. El organismo no puede cambiar por completo, tiene una limitación estructural. Y por último, que para mí es como la más, de todas las que dijeron, como la que más pueden tener razón, es sobre las limitaciones temporales que tiene la selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos, porque se los hemos dicho, que las adaptaciones, que es lo que estuvimos hablando recién, es la respuesta a la selección natural. Pero las adaptaciones son lentas, son graduales. No es que el pájaro carpintero mañana desarrolló el pico, pasado desarrolló las plumas. Son cambios muy lentos, son cambios graduales. Y el problema es que el ambiente cambia muy rápido. Entonces, si todo fueran adaptaciones, como decía Darwin, muchas adaptaciones no alcanzarían a establecerse, que ya el ambiente habría cambiado otra vez, y quizás esa adaptación no me serviría. Entonces, los que criticaban la selección natural también hablaban de que la selección natural tiene un límite temporal, es decir, un límite de tiempo. Pero ellos, a ver, los que defienden a la selección natural como Darwin, decían que la evolución, porque, a ver, había como una idea de que la selección natural lo que hacía era buscar la perfección, es decir, que la selección natural era perfeccionista. Y la realidad es que la selección natural no es perfeccionista, todo lo contrario, es decir, lejos de operar para lograr especies perfectas, para lograr, como si fuera un ingeniero, algo óptimo, lo que en realidad hace es ir remendando como parches que existen, porque recuerden que, como dijimos al principio, dentro de los individuos hay mucha variabilidad, y lo que hace la selección natural es ordenar esa variabilidad. Antes se creía que la selección natural lo que hacía era
seleccionar a los perfectos, es decir, que contribuía al perfeccionismo. No es así. Entonces, estos que criticaron las ideas de la selección natural como base de todo, porque el panseleccionismo lo que dice es que toda característica es una adaptación. Entonces, los que criticaban esto daban como interpretaciones alternativas. Por ejemplo, decían que, si bien creían en las adaptaciones, hay otras alternativas o otras explicaciones por las que se pueden explicar que los individuos seamos distintos. Por ejemplo, que algunas características que tenemos pueden ser a causa del azar. Otra explicación que ellos dan para que todos los individuos seamos distintos es lo que se llama una alometría. ¿Qué significan alometrías? Las alometrías son crecimientos distintos en distintas partes del cuerpo durante el desarrollo embrionario. Les doy un ejemplo. En los seres humanos, la tasa de crecimiento de los brazos y de las piernas es mucho más rápida que la de la cabeza y el torso, porque si no seríamos deformes. Entonces eso es una alometría, crecimiento diferencial en distintas estructuras durante el desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos que un poco criticaban a la selección natural? Que hay características que tenemos y que quizás son alometrías, no provienen de la adaptación. Y otra hipótesis que también daban es que también las características podían ser heterocronías. ¿Qué son heterocronías? Heterocronías son cambios en las tasas de desarrollo de los individuos que puede hacer que el proceso de desarrollo se enlentezca, se acelere o directamente se interrumpa. Por ejemplo, miren, este ejemplo que tenemos acá es un ejemplo de heterocronía. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las heterocronías existe lo que se llaman neotenias. ¿Qué significa? Son características que se mantienen del estado juvenil. Es decir, que deberían estar en nuestro estado juvenil y aparecen en el estado adulto. Por ejemplo, las salamandras de los géneros Proteus, Necturus y Siren tienen branquias toda la vida, cuando en realidad las branquias es una característica de la juventud, del estado larval. Por ejemplo, las salamandras del género Ambistoma tienen branquias solamente cuando son larvas. Entonces, también decían que muchas características diferentes que vemos en los individuos pueden venir o pueden ser heterocronías. No toda característica para ellos proviene de una adaptación. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, Dani. Bien. Vamos con lo último. Lo último que vamos a ver es el concepto de aptación. ¿A qué le suena una aptación? ¿De qué palabra vendrá? Aptación. Apto. Apto, muy bien. Bueno, las aptaciones son características que hacen a los individuos más aptos. Características que aumentan la aptitud de los individuos. Entonces, dentro de las aptaciones vamos a tener a las adaptaciones y a las exaptaciones. Las adaptaciones las acabamos de ver recién. Estuvimos hasta viendo ejemplos de adaptaciones. ¿Qué es una exaptación? Una exaptación es una característica que se incorpora por selección natural, que en un principio cumplía una función y que producto de la selección natural cumple ahora una función diferente. Por ejemplo, las plumas en las aves en un principio cumplían la función termorreguladora, es decir, le permitía o le ayudaba a las aves mantener la temperatura. Hoy en día, las plumas cumplen la función de ayudar en el vuelo. Entonces quiere decir que es una característica que en un principio cumplía una función y que gracias a la selección natural cumple una función distinta. Lo mismo pasa con las vejigas natatorias de los peces,
que hoy en día le permiten al pez flotar, y antiguamente se creen que por su estructura eran semejantes como un pulmón. Entonces se cree que antes esta vejiga natatoria no permitía flotar, sino que lo que permitía era como una respiración auxiliar al pez. Entonces son exaptaciones, características incorporadas por selección natural a partir de otra previamente. Entonces, producto de la selección natural, cumple una función diferente. En un principio cumplía una función y ahora cumple otra. Entonces, tanto las adaptaciones que vimos recién, tanto las adaptaciones que vimos recién como las exaptaciones son características que aumentan la aptitud del organismo. Es decir, que son aptaciones. Entonces se dice que cuando hay características que son perjudiciales o que son neutras directamente, que ni lo benefician ni lo perjudican al organismo y que se fijaron por azar, se les llama no aptaciones, porque no aumentan su aptitud, sino que o lo perjudican o ni lo benefician ni lo perjudican. Entonces a esas características se les llama no aptaciones. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? No, Dani. No, Dani. Bien, perfecto. Vamos entonces con la teoría de evolución a llegar hasta acá por hoy. La semana que viene vamos